Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Pues es un gusto poder compartir con ustedes. Sin embargo, bueno, eh, no son noticias muy agradables lo que les quiero compartir. Eh, Bien, bueno, se repite amigos, quiero mencionarles que los ataques que supuestamente hizo el gobierno sirio son una mentira fabricada. No hay pruebas. Eh, Rusia siempre ha estado abierta al diálogo, a la negociación, siempre ha invitado a todos los países, a Estados Unidos, a Europa, a todos los países a hacer comisiones y a que visiten juntos Siria con expertos y confirmen con sus propios funcionarios o con sus propios expertos en armas químicas que no ha habido tales ataques. El ataque de hace un año que realizó Donald Trump comiendo tarta de chocolate fue falso, nunca se confirmó y bueno, lanzó este ataque Donald Trump y ahora vemos que al perder Duma los grupos terroristas, pues es como un intento desesperado por no perder Duma, ¿sí? Y aquí vean que Estados Unidos se muestra nuevamente cómo es posible que el ejército árabe sirio esté a punto de liberar toda esta zona del terrorismo, que todos sabemos que todas estas personas, tienen a muchos secuestrados, pero son terroristas, son radicales y además son pagados, estos salarios son pagados por Francia, por Estados Unidos, por Inglaterra, por Arabia Saudí. Entonces es impresionante el, la, el daño que quiere hacer Donald Trump al pueblo sirio, puesto que el pueblo sirio viene de una guerra como nunca antes se había visto, una guerra violenta, y ahora que el pueblo sirio se está defendiendo, el ejército sirio es el pueblo, el pueblo sirio ama a su ejército, ama a su presidente, ¿sí? ¿Y cómo es posible que ahora el ejército sirio esté a punto de liberar toda esta zona? Inventan este ataque químico para acusar a Rusia, para acusar a Irán, para acusar al presidente sirio, pero realmente es una mentira muy impresionante. Y aquí vemos las ganas que tiene Estados Unidos de no dejar Siria, ¿no? No quieren irse de Siria, quieren atacar. Realmente tenemos que manifestarnos en las redes sociales en contra de estos ataques, en favor de la paz, ya no más ataques al pueblo sirio. El pueblo sirio lleva al menos más de 500,000 muertos. Pónganse ustedes a pensar, amigos, algunos conocidos sirios, hay familias que tienen 12 muertos en sus familias, sobrinos decapitados, hijos decapitados, mujeres secuestradas que han sido traficadas o violadas. Ustedes imagínense esa violencia cerca de ustedes, y el pueblo sirio ha resistido esta violencia enorme, se ha reorganizado, está saliendo adelante. Y es justo cuando Estados Unidos, que están perdiendo, realmente perdieron, sus terroristas fracasaron, el grupo sionista, los grupos de Arabia Saudí fracasaron, y es por eso que inventan este nuevo ataque, que no hay pruebas, que Rusia ya mandó expertos e invita a la ONU a mandar expertos para que ratifiquen por propia cuenta lo que está pasando en Siria. Pero bueno, vemos las negativas del Pentágono ahora mismo, ¿no? Y vamos a hacer una evaluación, ¿sí? De lo importante que ha sido Rusia, el gran país que es Rusia. Eso se ve con hechos. Nosotros, tan solo siguiendo el mapa, nos hemos dado cuenta cómo Rusia ha combatido en verdad a estos grupos
terroristas, ¿sí? Y, por ejemplo, más de 1.300.000 personas desplazadas. Fíjense nada más de 1.300.000 personas que habían sido desplazadas regresaron a los territorios liberados de terroristas desde el inicio de la operación rusa en Siria. O sea, realmente los rusos han combatido y han apoyado al pueblo sirio en contra de estos grupos terroristas, que muchos de ellos se salieron de control y muchos de ellos todavía sirven a Estados Unidos, a Israel, a Turquía, a Arabia Saudí y a Francia, ¿no? Entonces, incluso declaraciones, la Cruz Roja, por ejemplo, los políticos occidentales no escuchan al pueblo en Siria ni el pueblo iraquí, cansados de la guerra, ¿no? Por ejemplo, Rusia ha llevado a cabo, esto tampoco nos llega, ¿no? Militares rusos entregan más de 30 toneladas de ayuda humanitaria para habitantes de Ghouta. Y así lo han hecho también en Deir ez-Zor, en todas las partes que han logrado liberar, llevan ayuda humanitaria por toneladas estos valientes militares rusos. Entonces, realmente sí hay que manifestarnos en las redes sociales porque Estados Unidos quiere invadir otra vez Rusia, quiere bombardearla, están sus fuerzas movilizándose hacia Siria y no lo debemos de permitir, amigos, porque de ahí puede generar una catástrofe mundial, ¿no? Y Estados Unidos con esta decisión no solo va a lastimar al pueblo sirio, sino al mundo entero en general, incluso la población norteamericana va a sufrir. Si Estados Unidos ataca y esto hace un efecto dominó y hay una escalada en la violencia de estos planes norteamericanos, también el pueblo norteamericano va a sufrir. Y los gobernantes norteamericanos ya tienen escapatoria, ya tienen a dónde ir si se desata una guerra mundial. Entonces somos los pueblos, los ciudadanos de a pie, los que debemos de apoyar a todos estos países que han sido atacados de una manera muy, muy violenta. Y no permitirlo porque esto va a afectar a todos los ciudadanos de a pie en el mundo, norteamericanos, sirios, latinos, rusos, iraníes, europeos, todos vamos a pagar las consecuencias de estos violentos crímenes de guerra que está cometiendo el gobierno norteamericano. Vamos a hablar, por ejemplo, un poco de Irak, que no se nos olvide Irak. Irak es el ejemplo de lo que significó las mentiras de los norteamericanos y de los ingleses en el año 2003. Esta mentira que inventaron de armas de destrucción masiva, que el ministro Tony Blair y George Bush aseguraban tener armas de destrucción masiva, hicieron una campaña mediática en contra del pueblo iraquí y nunca hubo pruebas. Eso ya está reconocido y probado. Jamás Irak tuvo armas de destrucción masiva. Incluso los militares cuando llegaron a Irak les decían que se quitaran las máscaras porque no había armas de destrucción masiva. Eso lo han declarado soldados norteamericanos, incluso con el remordimiento de que decían ellos mismos, ¿qué hacemos aquí? Estamos atacando un país donde no hay armas químicas, ¿no? Entonces no debemos de olvidar nosotros que con mentiras, ¿sí?, se asesinaron a millones de personas en Irak. Eso no lo debemos de olvidar. Y quizás si esta invasión no se hubiera llevado a cabo, el grupo terrorista ISIS jamás hubiera existido. El grupo terrorista ISIS es una consecuencia directa de las políticas nefastas de Estados Unidos sobre el pueblo de Irak. Fíjense ustedes en estas consultas que yo hacía, y había unas páginas en internet que decían ¿cuántos civiles murieron en Irak? ¿No?
y la verdad es que a ciencia cierta nadie lo sabe. En este ataque, en esta guerra inventada por Estados Unidos en 2003, por ejemplo, hay una organización independiente, Iraq Body Count, eh, que ha pedido que se haga una investigación judicial profunda sobre el número de personas muertas en Irak en esa invasión. Y fíjense ustedes cuando le preguntan a George Bush que cuántos ciudadanos iraquíes habían muerto en la guerra, en la invasión norteamericana, él contesta, yo diría que 30,000, dijo el mandatario, ¿no? 30,000 en su dimensión desconocida de imperialismo, ¿no? Y de veras es impresionante lo que hicieron estas personas en Irak, el daño que hicieron en Irak, ¿sí? En contraste, por ejemplo, en 2008 se dice que fueron más de 1 millón de iraquíes, más de 1 millón de personas muertas, amigos, pónganse a pensar, hijos, madres, cuando muere una persona en estas guerras, muere toda la familia prácticamente, porque además mueren de una manera violenta, no es una muerte por causa natural, es una muerte de manera violenta. Entonces, al morir cada una de estas personas, es toda la familia entera la que prácticamente muere con la desgracia del fallecimiento de sus seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay médicos iraquíes que dicen que esos conteos no son fiables, ya que pues algunos cuerpos, cuando fue la invasión, la guerra en Irak, algunos cuerpos nunca llegaron a los hospitales, ¿no? Dado que los familiares o amigos de las víctimas sabían que ahí no se podía hacer nada por ellas. Solo las personas que ahí viven saben sobre sus muertos, ¿no? Que no aparecerán en ningún registro. Por ejemplo, cuando el político británico Tony Blair se le pregunta, él dice que se basa en una investigación de un instituto Brookings, cuyas estimaciones son de 106,000 muertos o 112,000 muertos aproximadamente, ¿no? Este gran mentiroso que ahora reencarnan Tony Blair y Bush reencarnan en Nikki Haley diciendo, inventando estos ataques, en aquel entonces inventando armas de destrucción masiva, ¿no? Manipulando al mundo, porque el mundo como que ve un ataque químico y como que te mueve mucho, ¿no? No permitamos que nos manipulen ya con este tipo de información, ya lo han hecho antes, ¿no? Y por ejemplo, hay otros estudios, amigos, por ejemplo, el Iraq Body Count calcula según 106,246 muertos, ¿no? Brookings Institute, 112,625 muertos. Iraq Family Survey, 150,000 muertos. Y según la Universidad Johns Hopkins, publicada en 2006 de una prestigiosa revista The Lancet, publica, amigos, 655,000 personas, ¿no? Entonces vemos que los 30,000 de la dimensión desconocida de George Bush y de Tony Blair, estos asesinos de guerra, estos crímenes de guerra, vemos que sus cifras están muy por abajo de lo que en realidad pasó en Irak, ¿no? Pero fíjense ustedes, según otro estudio, y es que se nos olvida que ya se cumplen aniversarios, ¿cuántos llevan? 12 años aproximadamente de la invasión a Irak, invasión estadounidense, británica y australiana en contra de Irak. Y fíjense ustedes que según nuevos estudios, para que no olvidemos esto, el genocidio es un delito específico de derecho internacional definido como actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un gobierno racial, religioso, nacional o étnico, como se hizo en Irak y como se está haciendo en Siria, ¿no?
En Irak ha habido un genocidio por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Ha habido más guerras anteriormente, pero no me voy a enfocar en ese momento. Pero eh, desde 1990 se han cometido estas terribles atrocidades, ¿no? Y por ejemplo, según hay dos académicos, el doctor Abdul Haq al-Alani y Tariq al-Alani, que publican los volúmenes Genocidio en Irak 1 y 2. Bueno, vámonos a cifras reales, ¿no? 1.700.000 muertes violentas en Irak. 1.700.000 millones de muertes violentas en Irak. 2.900.000 muertes evitables a causa de las privaciones impuestas. 5 millones de huérfanos en Irak, 3 millones de viudas, 1 millón de iraquíes desaparecidos. Imagínense, 1 millón de iraquíes desaparecidos. 4.000 mujeres se presume traficadas. 3.5 millones de niños iraquíes viviendo en pobreza extrema. 1.5 millones de niños iraquíes desnutridos. Ahora, fíjense ustedes, nos quieren hablar de armas químicas. El asesino peor de armas químicas, sin lugar a dudas, ha sido Estados Unidos. En Irak utilizaron uranio empobrecido, que es, pues contamina por miles o millones de años, si no me equivoco. Y este uranio empobrecido es altamente peligroso, ¿no? Y contaminante. Y fíjense ustedes cómo se refleja, ¿no? Estados Unidos utilizó uranio empobrecido en Irak para abaratar los costos de su guerra, ¿no? Y por ejemplo, los casos de cáncer por cada 100.000 iraquíes fueron de 40 casos de cáncer en 1990. En 1995 se incrementan a 800 los casos de cáncer. Esto tiene una explicación, y es que Estados Unidos utilizó uranio empobrecido. Incluso hay soldados norteamericanos que enfermaron de cáncer también a causa de la utilización de uranio empobrecido en esta guerra de Estados Unidos, ¿no? Y en 2005, amigos, de 40 casos de cáncer a 800 casos de cáncer, en 2005 pasan a ser 1.600 casos de cáncer en Irak. Imagínense, amigos, 1.600 casos de cáncer en Irak. Estos niños en extrema pobreza, 1.600 casos. ¿Cómo van a sobrevivir con el país sumido con el ISIS? Y aquí el ISIS ni siquiera había entrado en acción. Ya empezaba el ISIS a funcionar, pero ni siquiera, estamos hablando de 2005, ni siquiera hay un estudio de este año después del ISIS. Entonces vean, amigos, el genocidio y las armas químicas realmente las ha utilizado Estados Unidos. Ha utilizado fósforo en Siria en varias ocasiones y utilizó uranio empobrecido en Irak. Así que si quieren armas químicas, ellos son los principales, ¿cómo se dice?, que han hecho crímenes de guerra y han utilizado armas químicas de forma, pues de una manera muy, muy fuerte en Irak, ¿no? El 40% de los profesionales iraquíes han abandonado el país desde 2003. La cifra de médicos se redujo de 34.000 a 16.000 en 2008. Claro que esta cifra cayó con la invasión del ISIS mucho más. Más de 2.200 médicos y enfermeras asesinados. Esa cifra se duplicó o triplicó con la entrada del ISIS. El presupuesto iraquí para la sanidad, que era de 450 millones de dólares, fíjense bien, el presupuesto iraquí para la sanidad, que era de 450 millones de dólares en 1980, se redujo a 22 millones de dólares en 2002, y esta cifra cayó aún más después de la entrada del ISIS, ¿no? O sea, son datos bastante fuertes, ¿no? Entonces,
estos países, este Estado moderno como era Irak, ha sido básicamente destruido por el terrorismo estadounidense, británico, francés, israelí y australiano. Y esos mismos estados terroristas están involucrados de una o de otra manera siempre en la destrucción de otros países modernos y socialmente progresistas, como era Libia, como lo era Siria. Entonces, estos son delitos imperdonables. ¿Dónde están las sanciones y las investigaciones contra estos crímenes de guerra? ¿No? Sobre delitos imperdonables deberían ser llevados ante la justicia internacional, ¿no? Iniciarse movimientos internacionales de boicot, de desinversión y sanciones contra estos estados occidentales responsables del holocausto y el genocidio iraquí y ahora el genocidio sirio. Y por ejemplo, según el Premio Nobel de Literatura 2005, el escritor judío británico antirracista Harold Pinter, que afortunadamente en el mundo siempre hay ciudadanos, aunque sean de estas nacionalidades, siempre hay que distinguir el gobierno, la CIA norteamericana, no es el pueblo norteamericano. El grupo sionista no es Israel, ¿no? Y por ejemplo, el judío británico antirracista Harold Pinter dijo, Premio Nobel de Literatura, hemos traído al pueblo iraquí la tortura, las bombas de racimo, el uranio empobrecido, innumerables actos de asesinato indiscriminado, miseria, degradación y muerte. Y lo llamamos traer la libertad y la democracia a Oriente Medio. ¿A cuántas personas hay que matar para ganarse el apelativo de asesino en masa o criminal de guerra? ¿A 100,000? Más que suficientes, diría yo. Así pues, es justo que Bush y Blair sean juzgados por el Tribunal Penal Internacional. Y entonces, entre 1990 y 2011, las muertes iraquíes a causa de la violencia de la Alianza Norteamericana, ¿sí? 1.7 millones, y de las privaciones impuestas 2.9 millones, alcanzando un total de 4.6 millones. 4.6 millones de muertos. Y en 2015, parafraseando a ese gran humanitarista, uno podría decir, ¿a cuántas personas hay que matar más para ganarse el apelativo de asesino en masa y criminal de guerra? 4.6 millones, más que suficientes, diría yo. Entonces, es impresionante, amigos, y de veras, recemos, yo lo estoy haciendo. Tengo fe en que algunos asesores o el pueblo norteamericano, la ONU, puedan detener ya estas masacres, ¿sí? Eso fue el genocidio en Irak y ni siquiera estamos sumando los acontecimientos del ISIS, amigos, ni siquiera estoy sumando lo que ha ocurrido con el ISIS. Entonces, no a la violencia, amigos, manifestémonos en las redes sociales, no a la violencia, no a la destrucción ya de más países, no a las sanciones contra Rusia, ni Venezuela, ni Irán, que lo único que pretenden es empobrecer a estos países, no a las violentas declaraciones, ¿sí? No al muro, no a todos estos ataques contra la humanidad, no a la guerra económica. No permitamos esto, manifestémonos en las redes sociales, seamos promotores de la paz. Creo que 4.6 millones de iraquíes lo merecen. En nombre de esos 4.6 millones de iraquíes muertos de las maneras más violentas, en nombre de ellos no permitamos estas atrocidades nuevamente. Bueno, amigos, es lo que les quería comentar. Hagamos una oración por este gran pueblo, valiente pueblo sirio, y esperemos que esto no ocurra. Recemos, enviemos nuestras mejores manifestaciones. Hay que mandar solidaridad. Esto va a afectar a todos los ciudadanos de a pie.
¿sí? Al pueblo norteamericano, al pueblo sirio, al pueblo ruso, a los europeos. Esto puede convertirse en un efecto dominó violento, ¿no? Y el pueblo norteamericano también va a sufrir, también debe de manifestarse en contra de las atrocidades que su gobierno está cometiendo y que muy probablemente eh, hay una alta probabilidad de que Rusia pueda ganar. No quiero entrar ni siquiera en ese contexto, pero el mundo ya no es el mundo de antes. Entonces, seamos promotores de la paz, no a las sanciones económicas, no a las campañas mediáticas de Occidente. Manifestémonos en nuestras redes sociales, manifestémonos ante nuestras embajadas, no al genocidio sirio. Alto ya a toda esta violencia. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Confiamos en que esto no haya una escalada. Y bueno, buenas noches y pues que esto termine, toda esta violencia pueda terminar para estos pueblos que han sufrido tanto. Gracias amigos, hasta la próxima.